Vimos dispositivos de expansión. Ajá. Siguen entonces con los elementos de un ciclo frigorífico, ¿eh? Sí, clasificación de evaporadores, tipo de válvulas de expansión. Muy bien. Es lo que estamos viendo, ¿ah? Una aplicación desde el punto de vista práctico de todos esos equipos. Si bien eh, no es un ciclo básico, ¿m? el que tenemos, el que estamos analizando, sino es que estamos contemplando una serie de mejoras, ¿eh? Y por lo general, así es como son los ciclos generalmente, ¿eh? No son tan simples como un evaporador, un condensador, una válvula de expansión y el compresor. Tan simple como eso no es. Eso es lo básico. A partir de ahí uno va entendiendo el ciclo y va analizando las distintas mejoras, los beneficios que son posibles de realizar para justamente mejorar esa eficiencia. Y lo que en realidad se tiene finalmente en la práctica es algo un poco distinto, ¿no? Pero bueno, muy similar a lo que estamos viendo. Hay, lógicamente, diferencias y más que nada desde el punto de vista del control, ¿no? Hay una serie de elementos que se agregan, filtros, ¿no? Eh, válvulas presoestáticas que regulan la presión del sistema, que regulan, eh, o mejor dicho, de que tratan de evitar suciedades, ¿no? Porque bueno, el fluido frigorífico está ingresando a equipos y esos equipos pueden llegar a tener alguna suciedad, más que nada los compresores, ¿no? Hay que tener cuidado con los compresores, entonces hay que tener un elemento también de separación, filtros, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso no lo vamos a tener en cuenta nosotros, nos quedamos con la parte más técnica, termodinámica del ciclo, ¿sí? Vamos a esperar unos minutitos más hasta las 10:10, cuestión de que ingresen todos y arrancamos con lo que queda del práctico 2, ¿eh? No sé, para los que recién ingresaron, no sé si es que tienen alguna duda del práctico uno o de lo que vamos viendo hasta el práctico 2. Este es el momento de sacarse esas dudas, ¿no?
Bueno, vamos a tratar de comenzar la clase, ¿eh? Son las 10:10. Espero que hayan ingresado todos. La idea es, como les decía, tratar de poder terminar con el práctico 2. ¿Eh? Ahora les voy a compartir la pantalla. Cuestión de que ustedes puedan ver la presentación. Bueno, ahí están viendo la pantalla. Sí. Sí. Bien. Lo que habíamos hecho hasta la clase pasada era justamente definir cuáles eran los valores de las tres presiones fundamentales de saturación que yo voy a tener en mi ciclo y definir el fluido frigorífico como para poder justamente empezar con los cálculos, ¿eh? Ya habíamos visto en la clase pasada de que este era el ciclo frigorífico en un diagrama TS. Ustedes tienen que tratar de realizar el mismo en el PI. Y yo necesitaba fundamentalmente definir cuáles eran las tres presiones reinantes en mi ciclo. La presión de baja, una presión intermedia y una presión de alta o la máxima presión que voy a tener en mi ciclo frigorífico, que es justamente la presión de condensación. Eso ya habíamos visto cómo definir. Lo otro que yo necesitaba definir como para empezar mi cálculo era justamente qué fluido frigorífico es el óptimo, lógicamente dentro de un abanico de posibilidades, ¿no? De una serie de fluidos. ¿Cuál adaptaba? Bueno, eso ya hemos analizado la clase pasada. Hemos definido que el amoníaco, más allá de que, bueno, no tenía el beneficio del volumen específico bajo en la fase vapor, pero sí tenía un beneficio y que pesaba mucho más, que era mucho más importante frente al volumen específico del calor de vaporización, que era, por definición, el calor de vaporización es la energía que debe absorber un fluido frigorífico, en este caso el amoníaco, para poder evaporarse por cada kilogramo masa de ese fluido, ¿no? Entonces eso me daba la posibilidad de que, de dos cosas, yo lo puedo analizar desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista del caudal del fluido que está circulando, si es que circula amoníaco, tiene que ser menor el caudal másico que circula en mi ciclo para obtener una misma potencia frigorífica, comparando el amoníaco con la otra serie de fluidos que andaban muy próximos entre sí, en valor. O bien, lo que es lo mismo, para un único caudal másico, observaba que para el amoníaco generaba una mayor potencia frigorífica mi sistema que si estaba circulando cualquiera de los otros tres fluidos, ¿eh? Esa es la conclusión a la que hemos llegado. Por eso que adoptamos finalmente el amoníaco como fluido frigorífico para mi sistema. Algo importante para recalcar, hemos llegado a esa conclusión analizando pura y exclusivamente las propiedades termodinámicas del fluido. Sabemos que el fluido frigorífico tiene propiedades que también son muy importantes, físico-químicas, que no lo hemos analizado, no lo hemos tenido en cuenta en este práctico. Yo les dije en la clase pasada que es muy importante
en algunos casos en particular, analizar esas propiedades físico-químicas porque son las que me pueden terminar de definir el fluido, más allá de las propiedades técnicas o termodinámicas. Aquí no le dimos importancia, no hemos analizado eso, pero conceptualmente es importante que ustedes tengan presente eso. Al haber definido las tres presiones importantes, o a partir de las temperaturas de dato, a partir de ese delta T importante que íbamos a tomar tanto en el evaporador como en el condensador, y definido el fluido frigorífico, ya estamos en condición de empezar con el cálculo y la ubicación de cada uno de los estados de, por ejemplo, en este diagrama TS, desde el estado 1 hasta el estado 8. ¿Sí? La diferencia, yo también les había comentado, que en este práctico la obtención de los distintos estados del ciclo para el fluido frigorífico lo vamos a hacer a partir del diagrama, a partir del gráfico, es decir, vamos a obtener gráficamente los distintos estados, salvo un estado en particular, que es el estado 4, que yo sí previamente necesito, para poder definirlo en el diagrama, necesito hacer un cálculo analítico. Ya lo vamos a ver, cómo vamos a obtener ese estado. Si ustedes recuerdan, el estado 4 era una mezcla de vapores. Vapor saturado seco al estado 7,2' y vapor sobrecalentado al estado 3. Para eso yo necesito hacer un balance de energía y masa y defino una variable termodinámica que en el diagrama voy a interceptar con la isobara P2 y voy a obtener la ubicación del estado 4. ¿Sí? Ese es el único estado que yo voy a obtener, digamos, de cierta forma, analíticamente. Pero, de nuevo, defino en mi diagrama finalmente el estado 4 gracias a un cálculo analítico, pero sigo yo luego gráficamente. ¿Sí? Aquí les recuerdo que no estamos considerando ninguna irreversibilidad, ¿no? De ningún tipo. Bueno, modo de introducción, ya habíamos visto qué es lo que habíamos hecho hasta la clase pasada, y ahora lo que queremos hacer es justamente definir los distintos estados, encontrar esos estados en el diagrama TS y poder calcular cuáles son las variables termodinámicas de cada uno de esos estados. ¿Sí? Yo ahí tengo una duda. Diga. Usted en el punto 3 dice que nosotros podemos sacar las presiones a partir de los deltas de temperatura. En realidad yo debería saber qué fluido frigorífico utilizo para saber las presiones, ¿verdad? Y si una de las presiones, por ejemplo, uno de los fluidos evaporaría a una presión menor que la atmosférica, entonces eso sería motivo para descartarlo. No. Yo, antes de meterme en qué fluido selecciono, puedo definir para mi ciclo cuáles van a ser las presiones de trabajo. Totalmente independiente al fluido. No me interesa. En función a las necesidades que yo tengo, ¿cuáles son las necesidades? La temperatura en la cámara de alta, la temperatura en la cámara de baja y la posibilidad de tener agua de refrigeración, ¿a qué temperatura? Porque eso sí es variable. En una planta usted puede tener temperatura, agua para uso de refrigeración de equipos, en este caso el intercambiador intermedio para pasar del estado 2 al 3, o bien para el condensador. Yo tengo en planta disponibilidad de agua de refrigeración. Esa... Tendría que entrar en la tabla del agua. No. La temperatura del agua de refrigeración que usted va a tener disponible, la planta le tiene que dar ese dato. El departamento de procesos, por decirlo de alguna forma, va a decir, bueno, usted va a tener disponible agua para la refrigeración de su ciclo a tal temperatura. Eso es dato para ustedes. Entonces la temperatura del agua de refrigeración es dato.
así como también es dato la temperatura de la cámara de alta y la temperatura de la cámara de baja. En este caso, quien le pide a ustedes diseñar les dice, yo necesito tener en la cámara de alta una temperatura de tantos grados centígrados y necesito tener en la cámara de baja la temperatura de tantos grados centígrados. Es una exigencia para ustedes, dato. ¿Mm? A partir de esos tres datos, la temperatura en ambas cámaras y la disponibilidad de agua a una cierta temperatura, ustedes pueden definir justamente la temperatura de evaporación para el fluido en el evaporador de baja como en el evaporador de alta. Y también, en función de la temperatura del agua de refrigeración, definir cuál va a ser la temperatura de condensación que ustedes les van a exigir al fluido. ¿Dentro de qué equipo? Del condensador. ¿Me explico? Hasta ahí no me interesa el fluido. ¿Sí? Lo único que me interesa son los datos. ¿Cuáles son los datos? Las temperaturas en cada cámara y la temperatura que tiene el agua de refrigeración. Nada más. ¿Sí? Una vez que ustedes definen la temperatura de evaporación y de condensación, queda automáticamente definida la presión de saturación. Y ahí sí, obviamente, para definir cuál es la presión en función de esas temperaturas, bueno, necesito saber qué fluido. ¿Sí? Pero yo estoy en condiciones de definir previamente estas condiciones de saturación a través de las temperaturas, independientemente del fluido. ¿Sí? No sé si me explico. Sí, gracias. Profesor, o Sí, sea, nosotros con la temperatura y dependiendo del fluido frigorífico vamos a determinar las presiones de saturación de cada uno. claro, por Y supuesto. dependiendo de eso, o sea, de acuerdo a eso elegimos qué fluido frigorífico, de acuerdo a las presiones de saturación que tengan, cuál es más conveniente, el que sea más elevado sería. ¿O al revés? En realidad no tanto. Eh, cuando, cuando nosotros hemos visto o hemos analizado cómo voy a seleccionar mi fluido o bajo qué concepto voy a seleccionar mi fluido, y de nuevo, bajo el concepto del análisis de las propiedades técnicas o termodinámicas, eh, hemos analizado ciertas propiedades, no todas tampoco, las más importantes. ¿Cuáles son las más importantes? La presión de saturación, la mínima presión de saturación, ¿sí? Yo tenía una cierta exigencia para esa presión, que sea próxima a la atmosférica, pero siempre por encima. Quiero que mi sistema sea presurizado, no quiero que ingrese aire, porque es complicado el aire, trae vapor de agua, como hay variaciones importantes de presiones y temperatura en mi sistema, puede generar cambio de fase de ese vapor, es muy sensible y me trae inconvenientes, no me interesa. Disculpe, Entonces, por eso, entonces, si la temperatura de evaporación de baja a esa temperatura, ese fluido tiene una presión menor que la atmosférica, entonces sería motivo para descartarlo. no, no, porque yo le voy a exigir, en función a la presión que yo necesito, le voy a exigir, y eso lo veo en el diagrama, en este gráfico, le voy a exigir al fluido que me cumpla eso. Aquí en este gráfico yo veo de que tengo la posibilidad de cualquier fluido frigorífico exigirle o que cumpla con esa condición. Yo creo que a lo que se refiere Rocío es de que si alguna de esas gráficas daría por debajo de 1, estaría descartado. Eso creo que es lo que va a ella. No, es Eso que es lo que pregunta. tienen valores por debajo, por No, ya supuesto. sé, pero dentro del rango de temperaturas que manejamos. Claro, Claro, sí. a mí me pasa que si yo entro con el R12 a tabla, a la Mm, temperatura de evaporación de baja, la presión me da menor que la atmosférica. sí. Entonces, tendría que descartar. Habría que descartarlo si para la presión que yo necesito, ¿eh? Eh, para la temperatura que yo necesito, sí, me da una presión por debajo. Sí, por supuesto.
Igual creo que en este caso no te dan ninguna por debajo de la atmosférica, no la gráfica. Gracias. Bien. Más allá de analizar muy puntillosamente cada uno de los valores que me den, ¿eh? Esto es más bien descriptivo, el tema de las gráficas, ¿sí? Aquí, ¿cómo hicimos nosotros las gráficas? Vemos cómo varía la presión de saturación, el volumen específico en fase de vapor y el calor de vaporización en función de un rango de temperaturas de saturación, ¿sí? Y veo cómo se comportan. Aquí, en función a la temperatura que yo necesite, veo de que cualquier fluido puede cumplir con esa condición. Yo no me voy puntillosamente al valor de presión que necesito para ver cuál de los cuatro me cumple, ¿sí? Aquí la idea es que tratar de detectar cuál es el problema grave, cuál es el mayor beneficio, cuáles son las peores condiciones que se pueden dar. Se detecta eso muy fácilmente a partir de un gráfico. Tomamos un rango amplio de temperaturas, más allá de las que nosotros necesitamos. Las que nosotros necesitamos es muy probable que estén dentro de ese rango de temperaturas, ¿eh? Por eso es que graficamos un amplio rango. Y vemos cómo se comportan. Es eso nada más, ¿sí? A nivel gráfico es tener una descripción simple. Es por eso la gráfica, y valga la redundancia, gráficamente, rápidamente, me muestra dónde están las variables con gran cambio. ¿Cuáles son las variables con gran cambio? Las presiones, y bueno, en el rango en la que yo me puedo mover, y ustedes ven que el R2 está por debajo de los otros tres. Dependiendo de la temperatura en la que yo me mueva, y bueno, puede ser un poco menor a 1, ustedes ven aquí en bares, ¿no? Pero esa temperatura, y es muy próxima a menos 40 grados, es una temperatura muy baja. Si yo me fijo cuál es el valor de temperatura para el valor o la temperatura que me da una presión de saturación de un bar, bueno, ahí ya me estoy centrando básicamente en el análisis de un fluido en particular. Pero yo veo de que tengo posibilidades, amplias posibilidades, y básicamente todas estarían por arriba de un bar, ¿eh? Entonces veo de que la presión no es algo complicado, algo que me genere a mí complicación. Sí lo veo en el volumen específico, más todavía para el amoníaco, y veo un beneficio muy grande, porque veo que se separa en una forma amplia el amoníaco con respecto a los otros tres fluidos, ¿eh? Entonces yo me voy a centrar más en el análisis de estas dos variables termodinámicas, sabiendo de que por un lado el amoníaco es beneficioso y por el otro lado no. Entonces de alguna forma tengo que hacer un análisis para ver quién tiene más peso, el beneficio, ¿sí?, o la complicación, digamos. Porque si tiene más peso la complicación, lo descarto y elijo cualquiera de los otros tres, ¿sí? ¿Se entiende la idea? No sé si eso explica las dudas que ustedes tienen, ¿no? Sí. Igual es medio, a veces redundante, o sea, puede ser que alguno elija otros beneficios. O sea, no sé, alguno elija tener más beneficios que lo más básico, digamos. Puede ser. O sea, va No a ser más entendí. costoso. Como que alguno va a preferir tener más beneficios que algo más, elegir, por ejemplo, uno de los otros tres que sé que no va a fallar, pero tampoco va a tener tantos beneficios. A eso me refiero. Que sé que no va a fallar, ¿en qué sentido? ¿Técnicamente? Claro, usted dice que si tiene muchos beneficios y pocas complicaciones, no me cabe duda que lo elijo. Pero si es como medio y medio, puedo elegir alguno de los otros tres, ¿verdad? De los Claro, tres. aquí yo, en estas gráficas, yo veo de que lo beneficioso para mí el calor de vaporización sea alto, y eso lo veo en el amoníaco, y en los otros tres está muy próximo el valor. Uno tendrá un poquito más que otro, pero están en el orden, ¿no?
Para mí es beneficioso eso, entonces yo veo esta gráfica y digo, sin duda, tomo el amoníaco. Pero cuando me voy al vapor, al volumen específico en fase vapor, veo de que, bueno, el amoníaco tiene un volumen específico mucho más alto a temperaturas más bajas, ¿sí? Comparado con los otros tres fluidos. Entonces ahí es como que me queda la duda. Por un lado, el amoníaco me muestra un beneficio y por otro lado, bueno, no tanto, me complica el sistema. Me va a generar un caudal volumétrico más elevado, un mayor tamaño de instalación, cañerías, equipos. ¿Sí? Bueno, pero ahí está donde yo debo decir, bueno, ¿hasta qué punto el beneficio o la desventaja es mala, digamos? ¿Hasta qué punto? O mejor dicho, ¿qué tiene mayor peso? ¿El beneficio o la desventaja? ¿Mm? De ahí digo, bueno, lo tomo o lo descarto el amoníaco. Si hubiese llegado a la conclusión de que el amoníaco, la desventaja tiene mayor peso, bueno, me hubiese ido a cualquiera de los otros tres fluidos, porque en realidad los otros tres fluidos están muy próximos. ¿No? Y ahí sí, me pondría quizá un poco más puntilloso y decir, bueno, para mi temperatura de saturación en el evaporador de baja, ¿qué volumen específico me da? Y bueno, quizá el que me dé más bajo es el 502. El calor de vaporización, para mi temperatura de evaporación, eh, ¿cuál es el que tiene mayor? Bueno, yo veo que el R12 tiene un poquito más que el 502. ¿Mm? Pero bueno, eso ya es un criterio del diseñador, de decir, bueno, ahí es donde ya no tenemos que meter quizá en otras propiedades del fluido. ¿No? El R12 es un fluido que tiene eh, cloro. ¿Mm? El cloro por ahí no es tan beneficioso. Bueno, ahí ya me estoy metiendo en las propiedades físico-químicas, ¿sí? Que no era la idea. La idea de este práctico es tratar de analizar el aspecto técnico, termodinámico del ciclo, ¿no? Nada más. Como les digo, también hay otra serie de propiedades que, bueno, en algunos casos terminen de definir el fluido, ¿no? El R12 por lo general ya no se utiliza, ¿sí? El R22 tampoco. El 502 se puede estar utilizando. Esto es muy variable técnicamente hoy en día, eh, se modifica mucho, ¿no? Se va cambiando, se va mejorando en la calidad de los fluidos, en las propiedades de los fluidos. Hoy en día, fluidos puros prácticamente no se tienen mezcla de fluidos. ¿Sí? Y eso hace variar mucho las presiones de trabajo, las temperaturas de trabajo. ¿Sí? Entonces siempre hay que estar actualizados desde el punto de vista de los fluidos que se tienen hoy en día y bueno, y hacer un análisis, un pequeño análisis. No es que siempre van a tener que hacer un análisis. ¿Sí? Prácticamente hoy en día ya está definido en función a la aplicación, si tienen frío comercial, si tienen frío confort, si tienen que generar calefacción, si tienen que hacer frío calor, y es como que el fluido frigorífico ya medio está preestablecido, ¿sí? Definido para ustedes. Pero bueno, la idea es para que ustedes terminen de entender conceptualmente todas estas variables termodinámicas, cómo se vinculan entre sí, cómo están relacionadas, cuáles son las que yo puedo analizar desde un punto de vista variable y cuáles son las dependientes de esa variable. ¿Sí? Esa es la idea de lo que estamos viendo. ¿Se entiende? Bueno, entonces para la obtención de los distintos estados, ustedes van a tener aquí cómo pueden llegar a obtener los distintos estados. Esto es algo muy sencillo. Se parte por el principio a partir del estado 1. Como, como mínimo le vamos a exigir al fluido frigorífico que el estado a la salida del evaporador sea como mínimo vapor saturado seco. ¿Mm? De nuevo, en la práctica, por lo general, nosotros podemos regular de alguna forma la válvula
mediante válvulas termostáticas, podemos regular cuál es la temperatura que queremos que tenga de sobrecalentamiento el vapor a la salida del evaporador, como para asegurarme, en cierta forma, estar del lado de la seguridad, de no tener un vapor húmedo, si bien con un título que puede llegar a ser alto, pero menor que 1, para las condiciones del vapor a la aspiración del compresor. Entonces yo necesito asegurarme de que mínimamente sea vapor saturado seco, de ahí en más vapor sobrecalentado. De nuevo, en la práctica yo eso me aseguro dándole un cierto grado de sobrecalentamiento. Yo puedo regular eso con la válvula, un cierto delta T por encima de esa temperatura de saturación. Ahí yo me aseguro, me pongo del lado de la seguridad, quedo seguro de que no va a ir líquido a mi compresor. Es fundamental el compresor. Entonces, no puede ir líquido para él. Por lo tanto, como les digo, mínimamente el estado 1 tiene que ser vapor saturado seco. Eso es lo que yo voy a tomar. Siempre van a tener que tomar eso ustedes, salvo de que les digan de que hay un cierto sobrecalentamiento. Entonces, bueno, yo ahí puedo tomar un vapor saturado seco y no considerar el estado 1 sobre la campana, ¿no? Ahí. Entonces, yo tengo la presión 1, que era la presión en el evaporador de baja, me fijo con esa presión la intersección para un título igual a 1, y ahí es donde obtengo yo el estado 1. Como yo nunca voy a considerar las irreversibilidades de ningún proceso aquí, considero la compresión adiabática reversible, una vertical, ¿hasta dónde? Hasta la presión intermedia, obtengo el estado 2. Esa es la compresión en el compresor de baja. Habíamos dicho que luego teníamos el intercambiador intermedio, porque bueno, como vamos a hacer compresiones en etapas, para mejorar el trabajo al ciclo, el entregado al ciclo, debo generar una refrigeración intermedia. Por eso es que pasaba del estado 2 al 3. Habíamos dicho también de que esa refrigeración intermedia, entre comillas, la íbamos a considerar como teórica, y vamos a simplificar los cálculos diciendo que la temperatura que va a tener el fluido a la salida de ese intercambiador de calor es directamente la temperatura del agua de refrigeración. Es por eso que el estado 3 queda automáticamente definido. De nuevo, no hay variaciones de presión, no hay irreversibilidades, no hay un delta P en el intercambiador, no hay una pérdida de carga en el intercambiador. Esto en realidad no pasa, es un análisis teórico. El estado 3 es el estado que va a ingresar al separador de líquido. La presión reinante en mi separador de líquido es justamente esta presión intermedia, presión 2 o presión en el evaporador de alta. Y el separador de líquidos justamente me está separando vapor saturado seco por un lado y líquido saturado. El vapor saturado seco es el 7,2' y el líquido saturado es el 7'. Entonces, evidentemente, como yo necesito de que lo que absorba mi compresor de alta sea un estado de vapor, mínimamente tiene que ser un estado de vapor saturado seco. Como está ingresando vapor sobrecalentado al estado 3, el vapor que va a absorber el compresor de alta iba a ser un estado intermedio entre ellos dos. El líquido no lo tengo en cuenta. Entonces, de alguna forma voy a definir el estado 4, ya lo vamos a ver. Esto es fundamental, definir el estado 4 para poder seguir. El estado 4, con una compresión adiabática reversible, defino finalmente el estado 5. Yo he decidido de que mi condensador no solamente va a enfriar el vapor, no solamente va a condensar, sino también va a subenfriar el líquido. Y habíamos definido una temperatura, un delta T del intercambiador, del condensador, que eso se le da de dato a ustedes, de 2 o 3 grados, no recuerdo, comparada con la temperatura del agua de refrigeración. Aquí sí estoy haciendo una consideración ya real.
no teórica, de que la temperatura que tiene el fluido a la salida del equipo, del intercambiador de calor, del condensador, sí está por encima de la temperatura de entrada del fluido que lo refrigera, en este caso agua. Aquí sí. En este intercambiador intermedio es como que no lo consideramos. Aquí sí. Entonces yo puedo definir el estado 6 y por ende definir el estado 7. Y esto es necesario hacerlo antes de poder encontrar el estado 4. Ya vamos a ver por qué, porque yo necesito definir el estado 7 y el título 7. ¿Sí? Porque el estado 6 es el estado inmediatamente anterior a la primera válvula de expansión, en donde el estado final de esa expansión, de esa laminación de vapor, es justamente un vapor húmedo al estado 7 que tiene un título 7. Y estos son valores que yo necesito definir para poder encontrar el estado 4. Y yo lo puedo definir gráficamente, es decir, puedo definir en mi diagrama el estado 6 y puedo definir el estado 7 sin tener definido el estado 4, porque yo ya conozco los valores de las presiones. Conozco el estado 6, sé que es líquido saturado a una determinada temperatura, entonces yo defino el estado 6. El estado 7 lo voy a definir porque sé cuál es el tipo de transformación que tengo en mi válvula de expansión, es isoentálpica, defino el estado 7. Todo esto lo puedo definir sin tener definido el estado 4. ¿Sí? ¿Que hay alumnos que quieren ingresar o que me están sonando el WhatsApp? Parece que sí, ingeniero. Bueno. Bueno, todo eso está explicado ahí. Ustedes después lo pueden leer. No sé si hay alguna duda en lo que estamos viendo. Entonces, yo puedo definir, como les decía, la temperatura 6 a partir de esa temperatura del agua de refrigeración, que es dato, más ese delta IC, el delta de temperatura que se obtiene de la práctica, o bien lo define el diseñador, el proyectista del condensador, o bien se lo puede dar la experiencia que tengan en cálculos del equipo. ¿Cuál es ese delta que yo pueda llegar a considerar? Entonces, de esa forma, en este caso, consideramos 2 grados. Puedo definir cuál es la temperatura que tiene el fluido a la salida de mi intercambiador, de mi condensador. A partir del estado 6 encuentro el estado 7 y todas las variables termodinámicas que voy a necesitar para poder obtener el estado 4. Con estas ecuaciones que están aquí, que no es más que el calor que absorbo o la energía térmica que tengo que absorber, la potencia frigorífica que tengo que tener en el evaporador de alta y en el evaporador de baja, yo puedo definir cuáles van a ser los caudales que van a circular tanto por el evaporador de alta como en el de baja. ¿A partir de qué? De considerar el delta de entalpía. Eso ahí ustedes en el diagrama lo pueden ver. En el evaporador de alta, la variación de entalpía en el caudal, en el evaporador de alta es justamente de I7.2' a I7'. Mientras que en el de baja es el I8 menos el I9. La entalpía del estado 8 menos la entalpía del estado 1. No del 9, sino del 1, perdón. Y eso les dan los kilogramos masa por segundo, hora, minuto, lo que ustedes quieran, que deberían de circular por cada evaporador. ¿Sí? Por cada circuito del evaporador. Y yo tengo de alguna forma
poder saber cuáles van a ser los caudales que van a circular por cada uno de los compresores, para después definir cuál es el trabajo, la energía, la potencia que me van a consumir esos compresores. Algo muy similar a lo que hicimos también en el práctico 1. Yo al haber definido el estado 7 tengo automáticamente definido esto. Y tengo automáticamente definido esto porque a partir del 7,2' obtengo el estado 8. Si nos volvemos al diagrama, a partir del estado 7' y considerando una isoentálpica, una laminación en la segunda válvula de expansión de mi sistema, puedo encontrar el estado 8. Entonces los delta de entalpía los puedo encontrar tranquilamente. Por lo tanto, los valores de caudales de mi fluido los puedo calcular. Y ahora sí, tengo todas las variables que voy a necesitar, todos los datos que voy a necesitar para poder hacer el cálculo de la entalpía 4 y definir así el estado 4 en mi diagrama, en mi gráfico. Entonces, si nosotros hacemos un análisis por separado del separador de líquidos y analizamos qué es lo que está ingresando y qué es lo que egresa de mi separador, vamos a ver de que hay cañerías en las que egresa líquido saturado. Y hay cañerías en las que ingresan y egresan vapores, sean saturados o sobrecalentados. O húmedos también. Este es el caudal total que está ingresando, que es el que proviene de mi condensador, con un cierto título 7. Y el estado 7, recuerden, es un estado de vapor húmedo, ¿sí? El estado 4 tiene que ser un estado de vapor sobrecalentado. El estado 3 es un estado de vapor sobrecalentado que proviene del intercambiador de calor, ese intermedio que hay entre las compresiones. Y el estado 7,2', que es el estado de líquido saturado, o mejor dicho, de vapor saturado, que proviene del evaporador de alta. El análisis que vamos a hacer acá, tanto para el balance de energía como para el balance de masa, siempre va a ser en fase vapor. El líquido no me va a interesar. No me va a interesar. Entonces yo me voy a centrar en estas cañerías, en este sector. Y voy a hacer un balance de energía y un balance de masa. Si analizo el balance de masa, es la ecuación que tenemos acá. ¿Qué está ingresando? El caudal de alta, el caudal de baja y el caudal que proviene del condensador, pero la fracción de vapor. Es por eso que multiplico ese caudal total por el título 7. El título 7 me está diciendo cuál es la fracción de un determinado caudal que es vapor. Es por eso que aquí el caudal total por el título me está representando el caudal de vapor que viene a las condiciones 7,2'. Porque el estado 7 es un vapor húmedo. Es una mezcla entre vapor saturado seco a las condiciones 7,2' y líquido saturado a las condiciones 7'. A mí me interesa saber el vapor 7,2'. De ahí yo puedo decir de que el caudal total que debería de circular por mi sistema lo puedo calcular como la suma de esos caudales de alta y de baja dividido en la diferencia de 1 menos el título de vapor que yo tenga, que lo conozco, ¿no? Entonces yo podría conocer cuál es el caudal total porque los caudales de alta y baja también los conozco, ya lo hemos calculado anteriormente cuáles son los caudales. Están en función de la potencia frigorífica en cada uno de los evaporadores. Aquí hay un error. Aquí para el caudal de baja tengo que considerar el Q sub 0B, no el A. Aquí hay un error de tipeo, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Y las diferencias de entalpía. Por lo tanto, yo podría calcular el caudal total a partir del balance de masa. Todo de nuevo en fase vapor, balance de masa y energía en fase vapor. Me está sonando el WhatsApp, que hay gente que quiere entrar, alumnos quieren entrar o no, Sí, profe, hay dos que pusieron en el grupo. ¿sí? Son las 11 menos 10.
recién quieren entrar. Dice que se le desconectó internet. Bendito internet. Bueno, a ver que ingresen porque no me está saliendo aquí la notificación de que quieren ingresar. ¿Alguien le puede avisar? Sí, ya le pusimos en el grupo. Bueno, Creo que los que pidieron ya ingresaron. Gracias, profesor, ya está. bueno. Bueno, entonces retomando, haciendo un balance ahora de energía en el separador de líquidos, es lo mismo, es el balance de masas, pero multiplicado por la entalpía para poder tener energía, ¿no? Entonces el caudal de alta, que viene a las condiciones de 7,2', tengo que multiplicar por la entalpía 7,2', el caudal de baja por la entalpía 3, porque el estado 3 es el que está ingresando al separador. La fase vapor de ese título húmedo, de ese vapor húmedo, con un cierto título 7, viene a las condiciones 7,2', y el caudal total que tiene que aspirar el compresor va a estar a las condiciones 4, por lo tanto lo multiplico por la entalpía 4. ¿Qué no conozco yo de todo esto? Únicamente la entalpía 4. Entonces yo puedo despejar y calcularla. Una vez que tengo la entalpía 4, lo único que hago es interceptar la isoentálpica I4 con la isobara P2, o presión intermedia, o presión en el evaporador de alta. Y así es como voy a obtener gráficamente, en mi diagrama, la ubicación del estado 4. Y ustedes se van a dar cuenta de que han hecho bien los cálculos, siempre y cuando el estado 4 sea un valor intermedio entre el estado 3 y el 7,2'. No hay forma de que se escape de ahí. Porque si se escapa, le dan otro valor, le dan un vapor húmedo, o le dan un vapor sobrecalentado mayor al estado 3, a una temperatura mayor a la temperatura 3, es porque algo han hecho mal. Entonces, ustedes van a verificar de que han hecho bien los cálculos, siempre y cuando el estado 4 le dé un estado intermedio al estado 3 y al estado 7,2'. El estado 5, bueno, una compresión adiabática reversible, y de ahí ya tenemos todos los otros estados, porque hemos necesitado definir el estado 6, el 7, el 8, a partir de la consideración de ese delta T en el condensador, para justamente definir el estado 4. Lo único que nos terminaba, o lo que nos faltaba definir, era el estado 4 y el estado 5, ¿no? Nada más. Profesor, Sí. hace falta decir de que tendríamos que considerar las irreversibilidades de esas, pero para fines prácticos hacemos solo lo que es reversible. Sí, bueno, aquí en este práctico consideramos cálculo teórico, ¿no? Un ciclo Por teórico. eso. Pero, por ejemplo, para el parcial, ¿haría falta de que expresemos eso de manera escrita? Ustedes siempre van a hacer el cálculo teórico, salvo que se les exprese fehacientemente en el problema, en el enunciado, y les diga, considere las irreversibilidades, ya sea un delta P, una pérdida de carga en un equipo o en cañerías, o la irreversibilidad es propia en la compresión. Si no les dicen nada de eso, ustedes hagan cálculos teóricos, desprecien Bien, las irreversibilidades. ¿Está claro? perfecto, gracias. Bueno. Preguntas, dudas hasta acá, porque ya queda muy poquito del práctico. Esto es fundamental, este es el corazón del práctico. Después el cálculo es un juego de niños, para ustedes eso ya está.
Aquí lo importante es el concepto, cómo van a definir los estados. ¿Dudas? Consulta de esto. Hasta aquí. ¿Ninguna? No, profe. Bueno. Entonces en el apartado 6, ya hicimos el 5, en donde me decía, bueno, defina o encuentre los distintos estados del fluido en el ciclo. Ya lo hicimos, ¿no? Ahí hay que hacer un pequeño jueguito que acabamos de ver para definir el estado 4, pero ya está, hemos definido todo. En el apartado 6 me dice, bueno, defina los caudales. Yo ya lo había definido previamente en el apartado anterior, en el 5, así que no tengo que hacer nada. En realidad he definido el caudal de alta y el caudal de baja a partir de la consideración de la potencia frigorífica, que también es dato para ustedes, ¿no? Ya les había dicho yo de que ustedes la pueden calcular en función a ciertos datos que necesitan, pero eso no lo vemos en esta materia, ¿no? Suficiente con que se quede en el concepto en que eso se puede calcular. Hay formas de calcular la carga térmica de un local, como puede ser una cabina de un avión o de una cámara de refrigeración, ¿no? Hay formas de calcular eso, se puede. En este caso en particular, como en el anterior, directamente a ustedes se les daba de datos, ¿no? Y así es como va a ser. Nadie le va a exigir en esta materia que ustedes calculen la carga térmica, ¿sí? Pero me interesa de que tengan la idea de que sí se puede calcular. Hay formas de calcular, ¿no? No lo vemos acá, pero sí hay formas. Entonces, en función del dato, o bien del cálculo que ustedes hagan, tienen formas de conocer esas potencias frigoríficas en el evaporador, la cámara de alta y baja. Por lo tanto, en función de eso yo puedo calcular el evaporador, el caudal que va a circular por el circuito de baja y por el circuito de alta. Pero a mí me dicen los caudales que tiene que manejar el compresor de alta y baja. Y bueno, ahí hay un jueguito de palabras y hay que tener cuidado. Si yo analizo el esquema de la instalación, el caudal que tiene que circular por el compresor de baja coincide con el caudal de baja, ¿sí? Y el caudal que va a circular por el compresor de alta no coincide con el caudal de alta, sino coincide con el caudal total. Así que hay que tener un poco de cuidado ahí, ¿no? No hay que equivocarse, no hay que ir ciego a la denominación que le estamos dando, de alta y baja, ¿no? El compresor de alta trabaja con el caudal total. El compresor de baja sí trabaja con el que definimos nosotros como caudal de baja, ¿eh? Ese es el único cuidado que hay que tener. El caudal total ya lo hemos definido también, que era a partir del balance de masa, ¿sí? Ya lo hemos definido. Así que este apartado 6 queda automáticamente resuelto, ¿sí? El apartado 7 dice determinar la potencia de accionamiento para el compresor de alta y baja. Bueno, yo ahí necesito los caudales, ya los tengo, y necesito los delta de I, esa variación del tal pía, para justamente poder calcular las potencias. Y aquí tengo varias potencias, ustedes ya conceptualmente manejan esto. Pero por ahí es necesario recordar un poquito. Lo que nosotros vamos a llamar potencia teórica de compresión es la potencia, la energía, por unidad de tiempo que le tenemos que entregar al compresor, a mi sistema, para que se genere la compresión. Y esto desde un punto de vista del ciclo, un punto de vista termodinámico, puramente, netamente, teóricamente, por eso el nombre de teórica, ¿eh? Aquí yo me independizo del equipo. No sé qué equipo. Yo necesito mínimamente esta potencia. Por eso las teóricas. En realidad, cuando empiezo a considerar el equipo, ahí ya me empiezan a aparecer rendimientos. Depende de la calidad del equipo, el rendimiento que yo tenga indicado, rendimiento mecánico, el rendimiento del motor eléctrico. Esto puede variar en función de la calidad del equipo y eso me va a hacer variar las potencias, la potencia indicada, la mecánica y la potencia del motor eléctrico que le tengo que entregar al compresor de baja.
¿Mm? Entonces, es por eso que la compresión teórica es independiente del equipo. Aquí no aparecen rendimientos. Ustedes ven de que es el producto del caudal por el delta I. I2 menos I1 para el compresor de baja, para el compresor de alta, I5 menos I4. ¿No? Y punto, me quedo, esa es la teórica. Las potencias se van incrementando cuando voy considerando los caudales. Hay pérdidas, ¿sí? Hay rendimientos en los equipos, hay pérdida de energía. Entonces por eso es que necesito entregar mayor energía para que me asegure una potencia teórica que me va a generar la compresión necesaria. ¿Se entiende? Esto se lo dejo para que ustedes los lean. Por ahí en los parciales, en los exámenes finales, cuando se toman escritos, se les dice o se les pide en el enunciado de que estimen rendimientos. ¿Mm? Entonces ustedes tienen que estimar rendimientos mecánicos. El rendimiento mecánico de un compresor puede estar entre 0,7 y 0,8. Un poco más bajo de ese valor, el indicado. ¿Mm? Y en rendimiento de motores eléctricos de 0,95, 0,96 para arriba. El rendimiento de un motor eléctrico es alto comparado con el rendimiento mecánico de un compresor, ¿no? Ustedes tienen que tener idea de los valores, ¿sí? Entonces por ahí en el examen no se les da estos valores de rendimiento justamente para que ustedes lo pongan, lo adopten. Ahí uno se da cuenta de que si tienen idea del orden del rendimiento, ¿no? Entonces esto es importante. Lo mismo para el compresor de alta, ¿ah? Lo único que hago es cambiar el caudal total y el delta I, y ya tengo la potencia teórica de compresión. De ahí, bueno, los rendimientos, ¿sí? Y voy a obtener la potencia del motor eléctrico de accionamiento de mi compresor, que es muy distinta a la potencia necesaria para que se genere la compresión desde un punto de vista termodinámico, ¿no? ¿Cuál es la diferencia conceptual de esto? Bueno, que la potencia teórica, la potencia termodinámica, por decirlo así, para que se genere la compresión, es independiente del equipo, mientras que todas las otras sí, ya dependen de qué equipo considero. ¿Mm? ¿Se entiende eso? Bueno, espero que sí. Sí, profesor. Listo. Con eso termino el apartado 7, ahora voy al apartado 8, me dice determina el calor intercambiado durante la refrigeración intermedia entre compresiones. Eso es algo muy simple, planteando un balance de masa, balance de energía en mi intercambiador, yo llego a la conclusión de que el calor que se debe eliminar, el Q23, o lo que es lo mismo el calor que tiene que eliminar el fluido que está generando la refrigeración de ese intercambiador, que no es más que agua, lo voy a poder calcular como el caudal que circula por el delta I. Y se acabó. Esa es la energía que tengo que absorber, que el fluido que refrigera el condensado a este intercambiador, que es agua, tiene que absorber. Con eso podría yo calcular el caudal de agua, si es que me piden, ¿sí? Considerando el CP y bueno, y el cálculo que el CP, el delta T, bueno, ahí hay que trabajar un poquito con otra ecuación, pero yo podría a partir de ese calor que tengo que eliminar, porque la pregunta siguiente podría decir, bueno, usted ya me dice cuál es la energía que hay que eliminar, que hay que absorber en ese intercambiador, ahora dígame cuál es la necesidad de agua que tiene usted, cuál es el caudal que necesita. Porque por ahí el departamento de procesos les puede decir eso, bueno, en función a los cálculos de su ciclo, dígame cuál es el caudal disponible que va a necesitar. Yo tengo que tirar una nueva línea, una nueva cañería de agua de refrigeración, tengo que poner una bomba o no. Por eso necesito saber que me dé a conocer el caudal. Necesito conocer el caudal. Bueno, voy a conocer el caudal en la medida en que conozca cuál es la energía que tiene que absorber, ¿sí? Bueno, ese es el apartado 8. En este caso no me lo pide, pero bueno, podría pedírmelo. En el apartado 9 me dice calcule el calor a extraer, superficie de intercambio y agua de refrigeración en el condensador. Aquí ya me está pidiendo el caudal de agua
para refrigerar el condensador, que es un equipo mucho más grande, mucho más importante. Por lo tanto, el caudal de agua necesario aquí va a ser lógicamente más grande. De nuevo, el caudal total de calor o la energía térmica que tengo que absorber en el condensador, de nuevo, para pasar del estado 5 al estado 6, recuerden que es la cantidad de energía que tengo que absorber para enfriar el vapor sobrecalentado, para condensar el vapor saturado seco y para subenfriar el líquido saturado. Todo eso tiene que hacer en el condensador. La superficie necesaria de intercambio tiene que hacer todo eso. No solamente condensar propiamente dicho, eso voy, ¿no? Entonces yo puedo calcular ese caudal 5,6 para pasar de vapor sobrecalentado a líquido subenfriado. ¿Cómo calculo? El caudal total, que ese es el caudal que está circulando, por el delta I. Y la superficie, bueno, por la ecuación que ustedes ya conocen, va a ser el cociente de la energía sobre el producto del coeficiente de transmisión total, que eso creo que se lo da de dato, porque ustedes no lo conocen, se les da de dato, por un delta T medio logarítmico. ¿Por qué un delta T medio logarítmico? Porque tengo variaciones de temperatura no lineales de los dos fluidos, ¿no? Y ustedes tienen acá un perfil de temperatura. El perfil de temperatura me muestra cómo varía la temperatura a lo largo de todo mi intercambiador, a lo largo de todo el condensador. Por un lado tenemos el amoníaco, que está ingresando al estado 5 y egresa a un estado 6. Por otro lado tenemos agua, que ingresa a una temperatura de entrada del agua de refrigeración y va a egresar o va a salir de mi condensador a una temperatura de salida del agua de refrigeración. Ustedes ven que aquí está justamente lo que habíamos definido como ese delta de, en el condensador, que era de 2 grados, ¿sí? Que era la temperatura T6 con referencia a la temperatura de entrada del agua de refrigeración. Si yo hago coincidir estos dos valores, estoy bajo una consideración teórica y haría de que esta superficie sea infinita. ¿Por qué infinita? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Por qué debería ser infinita? ¿Pueden razonar por qué? Para que esta ecuación me arroje una superficie infinita, ¿qué debe pasar? ¿El delta de T es muy chico? El delta de t tiene que ser muy próximo a 0. Y para que ese delta t medio logarítmico sea muy próximo a 0, ¿qué se tiene que dar si esta es la ecuación? La diferencia tiene que ser 0. No va a dar 0. Tiene que ser iguales, digamos, para que dé 0. No va a ser, porque aquí yo voy a tener un valor de un delta t derecho, pero el delta t izquierdo es 0. Eso es lo que debería... ¿Cómo? Que el logaritmo natural tiende a infinito de esa cociente. Exacto. Lo que sucede, si es que yo digo, bueno, la temperatura del fluido, es decir, la temperatura 6 se hace igual a la temperatura de la entrada de agua de refrigeración, esa es la consideración teórica, este delta T izquierdo se hace 0. Si el delta T izquierdo se hace 0, esto se hace infinito. El logaritmo de infinito es infinito. Por lo tanto, el delta T medio logarítmico se hace 0, tiende a 0. Al hacerse 0, la superficie es infinita. Y eso no puedo tener en la práctica, ¿no? ¿Se entiende? Esa es la consideración teórica que hacemos para el intercambiador intermedio entre las compresiones, ¿no? Para esto, que es un equipo mucho más importante. Bueno, entonces el delta T izquierdo justamente eran esos 2 grados, ¿eh? Y el delta T derecho es la diferencia entre la temperatura 5, que ustedes ya la conocen, y la temperatura de salida del agua de refrigeración. La temperatura de entrada del agua de refrigeración y la de salida es dato para ustedes. O sea que tienen todo para calcular el delta T medio logarítmico, venir a esta ecuación, calcular la superficie necesaria de intercambio, ¿no?
El caudal, por lo tanto, de agua, de refrigeración, que tienen que enviar al condensador para que funcione todo esto, lo pueden calcular a partir de el balance de energía. ¿Que cuál es? El calor que tiene que absorber el agua tiene que ser dividido en el producto del Cp por el delta T. El delta T para el agua es la temperatura de salida menos la temperatura de entrada del agua. Esto es dato para ustedes, esto es dato, el Cp del agua lo conocen, calcularon ya cuál es la energía necesaria total a absorber, no solamente la de la condensación, sino la de enfriamiento y subenfriamiento del líquido y enfriamiento del vapor sobrecalentado, eso es lo que da el Q56. De ahí yo puedo calcular el caudal total, caudal másico de agua que necesito disponible para mi condensador. Este dato es el que ustedes le tienen que pasar al departamento del procesos para que procesos le dé la posibilidad de contar, de disponer de ese caudal de agua por segundo, ¿no? Caudal másico. Bueno, ustedes pueden tomar el CP como 4/18 en sistema internacional esto, ¿no? Si no es 1, en sistema técnico. ¿Dudas? Hasta aquí. No, ingeniero, por mi parte. Bueno, sí, esto es cálculos muy simples, ¿no? El apartado 10 me pide calcular la superficie de intercambio en el evaporador de alta y baja. De nuevo, es muy similar a lo que ya habíamos hecho con el condensador. Nosotros ya tenemos las potencias frigoríficas, por lo tanto la superficie en el evaporador de alta o en el de baja va a ser el cociente en la potencia frigorífica, o lo que es lo mismo, el calor de evaporación en el evaporador de alta o en el de baja. Esta barra significa de que o hago el de alta o hago el de baja, ¿no? Cuidado, yo para no repetir, digamos, la misma ecuación, una con el sub A y otra con el sub B, lo pongo así, ¿se entiende? Ustedes van a necesitar el coeficiente de transmisión total del evaporador, que se les da de dato, por el delta T medio logarítmico para el evaporador de alta, cuando quieren sacar la superficie necesaria del evaporador de alta, o bien el delta T medio logarítmico del evaporador de baja, cuando estén calculando la superficie necesaria del evaporador de baja. ¿Se entiende, no? Aquí tenemos el perfil de temperaturas, cómo varía la temperatura para el aire y para el fluido frigorífico. Aquí tenemos un delta izquierdo, un delta derecho. El delta T del aire se toma entre 3 y 5 grados, ¿sí? Es la temperatura, ese delta T del aire, es la temperatura de entrada del aire menos la temperatura de salida del aire del evaporador. Y el delta izquierdo es la temperatura de entrada del aire menos la temperatura de evaporación, ya sea del condensador, del evaporador de alta o el de baja, ¿sí? Tengan cuidado acá, yo aquí estoy simplificando un poquito las ecuaciones para no repetirlas, ¿no? Pero o es el de alta o es el de baja, pero estas son las ecuaciones. Y el delta derecho, justamente la temperatura de salida del aire menos la temperatura de evaporación que tenga en el evaporador de alta o baja. Ustedes ven aquí de que el fluido frigorífico no cambia a lo largo de la entrada y la salida de mi evaporador de la temperatura. No hay un cambio de temperatura. Y eso es de esperar porque se está evaporando. Mientras se produce la ebullición de un fluido, su temperatura no cambia, ¿no? Sigue la temperatura de saturación. Eso no cambia. Mientras que el aire, sí. El aire sí cambia. El aire que está dentro de la cámara pasa por mi intercambiador, pasa por el serpentín de este intercambiador, de este evaporador. El fluido frigorífico absorbe la energía, el Q sub 0A, el Q sub 0B, en el evaporador de alta, evaporador de baja, absorbe esa energía térmica generando una disminución de la temperatura del aire de que está dentro de la cámara.
Y es así como refrigero mi cámara, genero las condiciones que necesito. Así es como absorbo esa energía térmica. Una vez que definen ustedes el delta T medio logarítmico a partir de estas ecuaciones, adoptando un delta T para el aire entre 3 y 5 grados, ustedes pueden calcular la superficie necesaria tanto para el evaporador de alta como para el evaporador de baja. Y terminan con el apartado 10. El apartado 11 es algo muy sencillo, eso se lo dejo para ustedes. Y con esto hemos terminado el práctico 2. ¿Dudas, consultas sobre lo que acabamos de ver? Quiero que No, me ingeniero. den a conocer. ¿Nada? ¿Nadie tiene dudas? Bueno. Muy bien. Entonces con esto... Profe, ¿Sí? en todo caso, después le podemos hacer consulta Por supuesto. en algún momento. ¿Va a haber un horario? En la próxima clase podemos tomar 10, 15 minutos para analizar lo del práctico 1 y práctico 2, que están medio relacionados, que esos son ciclos. Si bien son distintos, pero son ciclos termodinámicos, lo podemos ver, no hay problema. Bien, bien, gracias. Ya la clase que viene tenemos que ver el práctico nuevo, el práctico 3, que también es muy simple, es una serie de problemas, en donde vamos a ver distintas transformaciones desde el punto de vista ya de la ciclometría, del aire húmedo. Vamos a ver transformaciones para el aire húmedo. ¿Cómo puedo yo variar las propiedades termodinámicas que se denominan propiedades ciclométricas del aire? Es el estudio de la ciclometría. ¿Por qué es importante? Porque, bueno, justamente yo siempre actúo sobre el aire. Yo genero frío a partir de absorber energía térmica, ¿de qué? Del aire. Entonces, siempre voy a estar interactuando con aire. Necesito analizarlo desde un punto de vista termodinámico a una mezcla de gases, que eso es lo que voy a considerar como aire húmedo, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver la clase que viene, no nos apuremos. Ahora voy a tomar asistencia. A ver, dame un segundito. Bueno, muy bien. Ya está generada la planilla. Ahí les muestro la planilla para que no quede dudas. Ahí está la planilla. Aparecemos todos. Ahora sí veo nombres y apellidos. No veo nada extraño. Bueno, siempre, como siempre, ¿no? Tengan en cuenta de loguearse con el nombre y apellido como corresponde, no del novio, de la novia, ni de la hermana, hermano, no. Con el de ustedes, y que coincida con el logueo que hicieron en el aula virtual y también con cómo aparecen en el SIU, en el sistema, para no generar inconvenientes. ¿Sí? Profesor, Bueno, sí. disculpe, no me vi en la planilla yo, Ibáñez. A ver, ya me fijo. Lo que pasa es que esta planilla está María del Rosario Ibáñez. Sí, así es. Sí, Bueno, sí, lo que gracias. pasa es que aquí esta planilla se genera con el nombre. Y después aparece el apellido. Perfecto, Bueno, gracias. no de nada. Por mi parte, yo daría por concluida la clase. Yo les voy a habilitar ahora en el aula virtual. No sé si ahora, pero quizá esta tarde sí. Lo que tiene que ver con la guía, este trabajo práctico, para que ustedes ya puedan sentarse, analizar, estudiar. Y bueno, la clase que viene, el viernes que viene, podríamos ver alguna duda o consulta que ustedes tengan del práctico 1 y 2. Y si no la hay, comenzamos directamente con el práctico 3. ¿Se entiende?
Perfecto, muchas gracias. Perfecto, Muy bien. profesor, gracias. Que anden bien. Hasta Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Hasta luego. gracias. Nos vemos. Gracias. Adiós. Adiós. Chao, hasta luego, ingeniero. Hasta luego.